Cordial salud, doctor y compañeros. Mi nombre es Jonathan Guzmán Zúñiga, actualmente estudiando la carrera de agronomía en el CEA de Bordopatía. Teniendo en cuenta la presente sustentación, la cual se basa en el componente práctico de propagación y micropropagación de plantas, pertenezco al grupo 21 y soy del Bordopatía, ¿no? En cuanto a la tutora de práctica, Rosibel Carmen Yepes. La práctica se realizó en Paraíso 92, variedades finos, la cual se caracteriza por sus extensivas variedades exóticas y de calidad, y en el uso de la tecnología en cuanto a la germinización, y lo que lo hace más competitivo en mercados nacionales e internacionales. Se debe tener en cuenta que la práctica se hizo el 11 de marzo del 2023, dando inicio a una primera charla con el ingeniero Wilton Benítez, eh, el cual utiliza una frase muy significativa, pues de gran impacto, la cual nos dice que pues no se trata de producir lo mismo o ser alguien del montón, es ser diferentes y pues estudiar otras alternativas de producción y pues innovación. Él nos estuvo dando una charla aproximadamente 3 horas, eh, donde explicó más o menos donde explicó la misión y la visión en cuanto a la empresa, ¿no? Y la cantidad pues, de especies que se producían y todo más o menos el procedimiento que se maneja en esta, ¿no? Es de tener en cuenta que se tiene un alto nivel en cuanto a la maquinaria, eh, ya que pues de esta depende la calidad, ¿no? Como se puede observar en la figura, en esta se hace un análisis ya sea de carácter físico, posteriormente se le da la clasificación y de un tipo de germinización. Además es necesario poseer un alto grado de inocuidad, siendo un factor clave para la obtención de buenos resultados. Visítanla en el vivero Práctica Paraíso 92. Bueno, pues de acuerdo a lo afirmado en la práctica variedad finos, se debe tener en cuenta que la genética pues, es un factor importante en cuanto a la obtención de buenos resultados. Se tiene más de 26 variedades, entre ellas, como pueden observar, estas y algunas variedades pues, exóticas y de gran pues, demanda en el mercado, como lo es el Heicha, ahora el Bourbon y el Tabi. Además, se tiene en cuenta que se hace gran propagación en cuanto de manera asexual, mejorando la competitividad y la variedad, ¿no? Que se adapte más al clima y cuente con unas buenas condiciones pues, morfológicas. Se debe tener en cuenta que, bueno, pues de acuerdo a lo firmado por Wilton Benítez, es pues, necesario hablar sobre la rentabilidad mano del volumen o toneladas. Bueno, pues actualmente esta variedad exporta a nivel nacional e internacional. Mm, a simple vista parece una empresa pequeña, pero a nivel nacional e internacional es muy apetecida, ya sea por su sabor y por el uso de la tecnología y todo lo que tiene que ver con su maquinaria. Tanto a que ha llegado a ganar varios reconocimientos a nivel internacional. Bueno, los ensayos. Como parte del ensayo de propagación asexual lo hice con las semillas Simpson OP, las cuales eh, las deposité o las planifiqué en lo que tenía que ver con una bandeja plástica eh, de, de germinación durante un determinado tiempo, ¿no? Como sustrato se utilizó lo que tiene que ver con pues, o, aún orgánico, humus, desde lombriz y gallinaza, que las cuales las produzco en este momento en la finca. Se debe tener en cuenta que la siembra es más o menos de 0 a 31 centímetros, por lo cual a la hora de depositar la semilla o hacer los orificios con ayuda de cualquier artefacto, se debe tener
un riguroso cuidado, ¿no? El desarrollo del presente trabajo lo hice en la localidad donde yo estoy, específicamente en Lerma, Bolívar, Cauca, la cual se encuentra en una temperatura de 19 a 29 grados centígrados. Elección del recipiente para germinar la semilla de lechuga. Bueno, esta se hizo, como lo decía anteriormente, en una bandeja plástica con aviolos, teniendo en cuenta eh, que se debe hacer con, bueno, que estos deben poseer un tamaño adecuado y que sean, pues antes de todo esto tiene que estar limpio y desinfección en cuanto a ¿no? Desinfección del recipiente a utilizar, proceso se debe pues desinfectar con yodo agrícola en un recipiente que sea cubierto totalmente, pues para prevenir posibles bacterias o nematodos que atenten contra la buena pues, germinación de la plántula. Llenado del recipiente con el sustrato a utilizar. Bueno, en este caso se utilizó, pues como lo decía anteriormente, lo que tiene que ver con el humus de lombriz y humus de lombriz y gallinas, ¿no? Que en este caso pues se tienen en la finca, en la localidad donde yo estoy. Adecuación de los frisos para depositar las semillas. Eso se debe tener en cuenta pues una adecuada pues, profundidad para que haya una buena mm, producción de la semilla, ¿no? Que no haya tanta pérdida. Específicamente se debe hacer a unos 31 centímetros, bueno, a unos 0,31 centímetros, ya que es una semilla muy pequeña y muy rigurosa a la hora pues, de sembrar, ¿no? Llenado de los orificios hechos en la siembra. Se procede a depositar la semilla en estos eh, de una manera eh, rigurosa, puesto que como decía anteriormente es una semilla muy pequeña, entonces se dificulta la hora de sembrar. Se sembraron específicamente 150 semillas, de las cuales pues más adelante estaremos hablando de cuántas germinaré y cuántas no. Después de haber transcurrido, bueno, aumento en el tamaño del embrión y el endospermo. Se debe tener en cuenta que después de los 4 días, estas semillas se caracteriza porque tiene un proceso muy corto de germinación. Eh, Después de los 4 días ya se comienza a notar los primeros brotes de la plántula, ¿no? Como les anteriormente. Bueno, los primeros inicios de la germinación como tal mm, se, se evidencian después de los 10 días de la siembra. Se comienzan a observar los primeros brotes, mm, ya no de una plántula eh, ya no tan débil, sino pues un poco más robusta, ¿no? Formación radicular y foliar incorrectamente. Ya después de haber transcurrido los 15 días, eh, se, le- se revisa si la raíz tiene un buen desarrollo y si ésta se está observando, pues, mm, si ésta está pues, recurriendo todo lo que tiene que ver con eh, el depósito donde se suministró la semilla. Además, se tiene en cuenta que se le debe pues, depositar agua siempre bastante, puesto que es una es una es una mata que simplemente necesita eh, de alto contenido pues, de humedad, ¿no? Bueno, en cuanto a la germinación en su totalidad está lista para el trasplante a la tierra, se debe transcurrir más o menos 20 días después de la siembra en la planta, y además se debe tener en cuenta que existen elementos fundamentales para su evolución, como es el caso del oxígeno, temperatura y agua, ¿no? Se debe tener en cuenta que la lechuga es una hortaliza, entonces eh, su corto de germinación y producción es simplemente corto. Desarrollo del ensayo de propagación asexual. Bueno, en este caso se utilizó lo que tiene que ver con la planta de yuca,
específicamente yuca dulce, en la cual se plantaron 50 matas, de las cuales nacieron 48 matas, lo que quiere con un porcentaje del 95% de germinación. De acuerdo a la zona, esta es una de las plantas más bueno, de mayor propagación y más fáciles de hacerlo, ¿no? Se tiene en cuenta que se sembraron en 2 unidades por hueco, ¿no? Dependiendo el terreno, que es un terreno con un alto grado pues, de materia orgánica y pues favorable para esta producción. Emisiones de raíces y yemas en este caso, después de los 20 días se comienzan a observar las primeras yemas de las yucas, estacas o quejes de 15 a 20 centímetros, con una disponibilidad de yema entre 7 a 22 centímetros, de acuerdo al tallo que se esté manejando, ¿no? Cuando hablamos de yemas, hacemos referencias a estas partes, donde brotan los primeros brotes de la planta, ¿no? Las primeras raíces de la planta, la yuca, se comienzan a observar después de los 8 días de ejercer la siembra. Son raíces muy pequeñas que a través del tiempo se van fortaleciendo, ya como tal ya daría el fruto, ¿no? Y después de los 7 a los 10 meses ya se daría lo que tiene que ver con la cosecha. Bueno, pues dependiendo del clima y las condiciones con las que se cuente, ¿no? Porque en- si hay una mayor precipitación, esta puede ser afectada, ya sea por pudrición o algo así. Además, de acuerdo a conocimientos de los campesinos, es prudente sembrarla en luna llena, ya que es más, bueno, en cuanto a la producción es más rentable, ya que esta no es tan afectada en cuanto que comúnmente se le llama como una yuca palosa. ¿Qué dificultades o inconvenientes se encuentran en el desarrollo de la actividad? De acuerdo a la actividad no se encuentra ningún inconveniente, mm, ya sea de manera asexual o sexual, de acuerdo a la práctica que se realizó. ¿Cuáles considera que las ventajas de utilizar esta técnica de propagación asexual y no utilizar la semilla para propagación asexual? Bueno, la propagación asexual, pues no se debe utilizar semillas, permite pues, mejorar la especie, pues en este caso no se está mejorando la especie con la yuca, solamente se está propagando de una manera más ágil y sin comprar pues, semillas, ¿no? Pero de manera asexual se permite pues, hacer injertos, lo que permite pues, mejorar la especie, ya sea pues, mejorando la especie como decía anteriormente, ¿no? A partir de un individuo se pueden propagar diversos individuos, además de no requerir una semilla. De igual manera su rapidez y sencillez es mucho mayor en comparación con la propagación asexual. Además de los materiales y herramientas e insumos utilizados en la propagación asexual de la especie seleccionada, ¿cuáles más considera que deben tener en cuenta la garantía mayor éxito de la labor realizada? De acuerdo a la propagación asexual, es considerada que uno de los mayores factores a tener en cuenta eh, en cuanto a las condiciones climáticas y del relieve y la propagación de materia orgánica. Y estas son las bibliografías utilizadas de acuerdo a la presente actividad. Eso sería todo, muchas gracias.